Señores, buena tarde, noche, transmitiendo para ustedes en 3 veces wradioemprendedores.net desde esta bella ciudad de México. Y bueno, pues esta hora a las 7 de la noche es tiempo de dar cabida y paso a un programa que pues ha generado controversia, ha generado ámpula, ha generado puntos de vista diferentes, y créanme que eso es lo que se espera de un programa de esta talla como es el neoliberalismo duro y puro. Bueno, déjenme presentar al titular de este segmento y programa, el doctor Santos Mercado Reyes, que básicamente él es un matemático de profesión, egresado del Instituto Politécnico Nacional, maestro en Economía Matemática por el Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE. Tiene 4 doctorados, uno en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, otro doctorado directamente en Ciencias Económicas en el Instituto Politécnico Nacional, uno más en Economía en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Estados Unidos, y por si fuera poco, uno más en Ciencias de la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha escrito por lo menos 6 libros más lo que se acumula en la semana, y actualmente labora en la UAM Azcapotzalco desde 1984. Se da tiempo para fungir como presidente de la Unión de Contribuyentes Atlas, Asociación Civil, y actualmente es fundador del Instituto Thomas Jefferson para las Américas. Y en esencia pura es el único profesor neoliberal de la UNAM. Entonces, me es grato presentar y saludar al doctor Santos Mercado Reyes. Buena tarde. Hola, muy buenas tardes, amigos. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en este cuarto programa. Ya si han escuchado los demás, seguramente tienen muchas preguntas, y qué bueno que están ustedes con nosotros, porque no es fácil encontrar a un profesor neoliberal o a un neoliberal simplemente. Son muy escasos, muy escasos. En la UAM yo soy el único, y en la UNAM no tienen a ninguno, ni menos tampoco en el ITAM, ni en la Ibero. Es muy difícil. Ya les dije a ustedes, les di la definición para que no se pierdan, y cuando escuchen que alguien es neoliberal, ustedes tengan los 4 requisitos para ser neoliberal. Primero, debe ser una persona que no ande matando a nadie. Segundo, debe ser una persona que no roba a nadie. Tercero, debe ser una persona que no engaña, no comete fraudes. Y cuarto, debe ser una persona disruptiva, es decir, es gente que no se queda en su rincón de conformidad, en su zona de confort. En su zona de confort, sino que toma decisiones, toma riesgos, forma empresas, genera riqueza. Esos son los neoliberales. ¿Cuántos de esos hay en México y en el mundo? Pues muy pocos. Y si a eso le agregamos todavía el requisito de que debe ser gente que estudie a los autores liberales o neoliberales, a la Escuela Austriaca de Economía, pues menos, hay muy pocos. Entonces ustedes pues ahora me están escuchando, y seguramente va a ser muy difícil que vuelvan a escuchar a otro neoliberal, pero aquí estoy a sus órdenes. El tema de hoy es sobre el papel del gobierno. Es un tema de los más importantes que ustedes deben saber, ¿sí? Todo el mundo debe tener una idea de qué debe hacer y qué no debe hacer el gobierno, porque si no, se los llevan al baile. Y ven que ahora traigo un saco rojo. Es porque es para recordarme que yo en mis tiempos de juventud, pues allá por los años de cuando estudiaba mi carrera de matemáticas, yo me hice comunista. Más que comunista, me hice maoísta. Yo andaba en las filas de la izquierda, y de la izquierda radical, no de la que nada más echa discursos. Dejé 10 años mi carrera para irme a las montañas a aplicar las recetas de los comunistas. Claro, después de 10 años me di cuenta de que todo eso era basura, no lleva nada, no conduce a nada, no genera riqueza, y por un tiempo me quedé sin saber qué hacer. Pero yo tuve la suerte, no todos la tienen, tuve la suerte de encontrar
quien me pudiera enseñar a los autores liberales, a Hayek, Mises, Friedman. Eso transformó mi vida. Ojalá me los hubieran enseñado cuando yo estaba joven, pero no. Ahora no los dejo, y ahora quiero transmitirles a ustedes las ideas que ellos nos han legado y que realmente es lo mejor para construir un buen país. Hablemos de los gobiernos. El gobierno. ¿Qué es el gobierno? Miren, desde que el hombre es hombre, desde que hay humanidad, desde hace, unos dicen que 100,000 años, otros 300,000 años, desde que el Homo sapiens apareció en este mundo, pues formaron familias, y las familias crecieron y se transportaban de un lado a otro, andaban buscando alimento, y esas familias se transformaron en tribus que ya no eran tan pequeñas, ya tenían digamos 100, 200, a veces hasta 1000 personas. Bueno, esas tribus siempre tenían el mismo esquema de gobierno. No le llamaban gobierno, ni tenían teoría del gobierno, pero tenían una organización que nosotros ahora le podemos llamar gobierno. ¿Cuál era la organización política o la organización de gobierno? Pues que había un líder que era el que decidía qué debía hacer toda la tribu y qué debía hacer cada uno de los componentes de la tribu. Él decidía si se iban hacia el norte, hacia el sur, o se iban a pescar, o a traer fruta, o a cuidar a los niños. Él decidía. Pero la tribu siguió creciendo, y vamos a pensar en el desarrollo de la tribu para que ustedes vean hasta dónde llegan. Cuando las tribus crecen, pues claro, es difícil que una sola persona esté decidiendo todo. Pues se acaba, es enorme la responsabilidad. Entonces, pues se apoyaban en sus cercanos o familiares, y claro, repartían las tareas. Tú te vas a encargar de cuidar a los niños, ustedes van a perseguir a los animales, ustedes a recolectar fruta, en fin. Y si sigue eso creciendo y creciendo y creciendo más, pues al rato esos responsables se transforman en ministerios. Ya es más moderno, pero sigue siendo tribu. ¿Por qué? Porque hay uno que manda. Es una organización piramidal. Hasta arriba está el jefe y todos los demás deben obedecer. Y entonces se forma el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, el Ministerio de Caminos, el Ministerio de Guerra, de Educación, en fin. ¿Por qué? Porque ya creció la tribu. Bueno, y ya no se le llama tribu porque es muy feo, es una palabra muy fea. Tribu, pues es estar pensando en gente salvaje. Estos también eran salvajes, pero no les gustaba que les dijeran tribu. Entonces, estos pues ya forman gobiernos pues más modernos, incluso ya con tecnología, pero siguen teniendo a un jefe que todo lo ordena. Ahora se llaman países socialistas, comunistas, nazis, fascistas, entonces socialdemócratas, o de planificación centralizada. Y en fin, ahí ya introduce un término que va a ser el común de todos los gobiernos que se les llama de planificación centralizada, los que tienen tribu, los que se organizan de manera piramidal, ¿sí? Ellos usan el método de planificación centralizada. ¿Por qué planificación? Pues porque no hacen lo que se les pega la gana a cada quien. Está prohibido que cada quien tome decisiones. Todos deben obedecer a una línea, la línea que da el jefe. ¿Y por qué es centralizada? Por eso, porque el jefe es el que decide. Entonces el jefe planifica, a lo mejor se junta con sus ministros y discuten qué se va a hacer, y esas decisiones son para todos. Nadie puede desobedecerlas. Ese es un método en que se suponía, y todavía muchos siguen suponiendo que es el mejor. Cuando se deja que haya un jefe y todo se organice por ministerios
y todos obedezcan a lo que dicen el jefe y los subjefes. Y quizás más para abajo, los directores. Vean ustedes, cualquier escuela pública así se organiza. Hay un director o un rector y ese tiene a sus directores de división y luego los directores de división tienen a sus jefes de departamento, los jefes de departamento tienen a jefes de área, hasta que llegan por fin los profesores, o sea, los de infantería. Bueno, esa es una organización de planificación centralizada neta. Y no es que sea mala, eso a veces es necesario porque piensen, por ejemplo, en una empresa privada, así tiene que funcionar. Ahí sí cabe la planificación centralizada, porque si no, el empresario no le va a decir a cada uno de los que van a trabajar, usted haga lo que se le ocurra, usted haga lo que le venga en gana. No, tiene que seguir la receta, tiene que seguir los planes del planificador, en ese caso del jefe o del dueño de la empresa o de los accionistas, qué sé yo, pero es un cuerpo de planificación centralizada. Ahí sí vale. Y si no siguen ahí la planificación centralizada, esa empresa se muere. Pero cuando se aplica en un país, eso es un suicidio. Ese es el problema, es un suicidio. ¿Por qué? Porque cuando ustedes o cuando el jefe dice yo soy el único que decide, lo que está diciendo es tú te calles la boca, tú no tienes derecho a decidir. Aquí todos deben obedecer mis órdenes, yo digo que se hace, que no se hace, quién come, quién no come, a quién merece premio o quién no. Entonces eso es el método que se aplicó incluso en países, o sea, no se dieron cuenta de que eso era un suicidio aplicarlo. Bueno, pues ¿en dónde lo empezaron a aplicar? En la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ahí el jefe era primero Lenin y después era José Stalin y luego era Khrushchev, y bueno, así se fueron hasta que tronó la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque es un método de suicidio. Cualquier sociedad, cualquier país que intenta o que se organiza de esa manera está muerto. Entonces, pues bueno, pero eso todavía muchos no lo entienden, porque no han encontrado otra forma, porque es algo muy viejo que tienen, bueno, desde nuestros ancestros, desde los primeros Homo sapiens, y entonces como que ya lo traemos en el ADN. Es más, en nuestras familias así se hace. Hay planificación centralizada cuando somos pequeños. El papá es el jefe y todos deben obedecer. La mamá debe obedecer, los hijos deben obedecer. Y bueno, pues imagínense ustedes si esa organización de planificación centralizada se sigue sosteniendo años y años sin cambiar. Bueno, pues los hijos al rato, bueno, pues van a sentir que eso es un infierno, porque quieren hablar y les rompen la boca. Quieren decidir otras cosas, mejores derroteros, no pueden. Oye, papá, es que yo quiero producir, quiero irme al extranjero. No, tú tienes que hacer lo que yo digo. Imagínense ustedes nada más, esas familias se destruyen si siguen aplicando planificación centralizada. Ya cuando imagínense, ya cuando los hijos tienen 10, 15, 20 años, 30 años, pues no, ya no puede ser. Es por eso que, por ejemplo, en Inglaterra hay la costumbre, casi la ley, de que el joven o los padres familiares le deben dar al niño, pues lo deben atender, le dan alimentación, le dan escuela, lo mandan a que haga las tareas, pues le enseñan todo lo que le pueden enseñar, pero a los 18 años le hacen su fiesta, y cuando acaba la fiesta a las 12 de la noche, abren la puerta y le dan una patada para que se vaya para afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debe buscar la vida él mismo. Es lo mismo que hacen los pajaritos cuando en el nido, cuando ya crecen los pequeñitos, los hijitos,
pues también los echan a volar, tienen que aprender, porque si se quedan ahí en el nido, pues se mueren, todos se mueren. Entonces, ellos saben hasta dónde debe llegar la planificación centralizada. Ahora, hablé de un desarrollo sin cambio, es decir, un desarrollo de organización de tribu desde el origen hasta ahora. Pero empezó a cambiar el asunto, empezó a cambiar, a destruirse un poco ese sistema, a derruirse, a desmoronarse, en cuanto entró el trueque. El trueque fue el acabose de la tribu. ¿Por qué? Porque cuando alguien decidió por su cuenta, en el programa anterior les decía, una mujer decidió por su cuenta ir a la otra tribu, llevar un pedazo de pescado y cambiarlo por frijol que tenía la otra tribu, una mujer de la otra tribu, y las dos salieron contentas. Bueno, ese hecho tan simple es un hecho muy significativo, es toda una revolución que a veces se dice fácil, sí, intercambian, es trueque. Pues no, porque implica muchas cosas. Implica que rompieron el método que usaban las tribus antiguas para hacerse de otras cosas que tenían la tribu vecina. ¿Cuál era el método antes? Pues no había planificación centralizada. Pues era la de ir y despojar a aquellos. Era la de ir y matar a todos los que estuvieran en esa tribu y llevarse todo lo que podían. Era un saqueo. Así era lo normal. No es que fueran malos, es que no conocían otro método. Así estuvieron los vikingos y así estuvieron los aztecas. Por eso aquí cuando vinieron los españoles se dieron cuenta que las caltecas estaban hasta el gorro de los aztecas. ¿Por qué? Pues porque era lo normal. Y si ustedes se van más hacia el sur, hacia los incas, por allá, pues en América del Sur, era lo mismo. Las tribus eran violentas y tenían dentro de cada tribu la misma organización que las de Europa y las de Asia. Un jefe y todos los demás obedecen. Y si no obedeces, te vas para afuera, te sacamos del paraíso pero eran como nacían unas nuevas tribus, ¿no? Otras tribus que formaban otras culturas, y estamos hablando de miles de años. Bueno, ahora vamos a ver, ese gobierno de tribus pues todavía subsiste. Hay países hoy en día que lo tienen todavía. Está Cuba, está Venezuela, está Nicaragua, Corea del Norte. Corea del Norte, caray, deberíamos de hablar un poco de ello, pero vamos a dar una pausa para comerciales. Perfecto, antes de irnos a... El camino va a Argentina también, ¿eh? Así es. Perfecto, antes de irnos a un corte comercial, yo quisiera hacer referencia donde usted puede mandarnos un WhatsApp directamente al 5617-031-926, o bien, si usted lo prefiere, una llamada telefónica al celular 55 1611 5023. Saludando también directamente a Antonio Uriel Trujillo, que nos acompaña en el panel, y a Carlos Jiménez Rodríguez, que pues también está aquí presente. Entonces vamos a un corte y al regresar yo quisiera preguntarle, doctor, ¿qué es un gobierno comunista y qué diferencia tiene contra un neoliberal? Perfecto. Muy bien, regresamos. Neoliberalismo puro y duro. Imagina por un momento que vives en un país neoliberal, es decir, nadie asesina a nadie, nadie roba, nadie comete fraudes y la gente es disruptiva, o sea, es gente activa, toman riesgos, hacen negocios y construyen empresas. En un país así es necesario tener un gobierno, es necesario pagar impuestos, pero el mundo no está compuesto de ángeles y arcángeles. Todavía somos salvajes, robamos, engañamos y queremos vivir del prójimo.
Por eso necesitamos un gobierno. ¿Pero qué clase de gobierno? Este miércoles 2 de junio a las 7 de la noche, escúchanos en www.radioemprendedores.net en el programa Neoliberalismo Puro y Duro. Te diremos nuestra propuesta. No puedes faltar. La conexión que vende más por Internet. Radio Emprendedores. Perfecto, por acá tenemos un WhatsApp que nos estaba mencionando Carlos. Adelante con el comentario. Sí, de hecho, me mandan un mensaje de América del Sur, de Argentina, que Eneas y Conrado dicen que está en silencio la estación, que no la oyen. De hecho, el monitor está marcando, sí, que sí hay transmisión, pero déjamelo confirmar nuevamente para que no haya ningún tipo de problemas, porque sí tenemos salida normal, De América del Sur, de Argentina, que Eneas y Conrado dicen que está en silencio la estación, que no la oyen. Eso es un delay que se está marcando y el monitor está marcando como que sí hay señal. Algún problema deben de tener con su internet. Bien, señores, pues entonces, regresando con el tema, doctor Santos, platíquenos, déjenos ver y entrever qué diferencia tiene un gobierno comunista y un neoliberal. Muy bien. Aquí tengo un librito que se llama Citas del presidente Mao Zedong. Circuló mucho por allá por los 70, 75, 70 y casi 80, ¿sí? De hecho, yo era responsable de traer todos estos libros. Además de las citas, traía las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong. Por si no conocen a Mao, pues aquí está. Miren, ¿sí? Un hombre que dominó a millones de personas. ¿Cómo es posible? Dominó, pero terriblemente. Bueno, les voy a decir, como él pues era el líder del Partido Comunista Chino, y desde 1905 empezó a hacer su lucha y llamaba a la gente y hacía sus mítines y hacía marchas. Hicieron la marcha de los 10,000 kilómetros. Imagínense ustedes, 10,000 kilómetros a pie. Bueno, ahí murieron cantidad enorme de personas, pero no le importó. Todos tenían que hacer esa marcha. La gente se iba uniendo, se morían, los enterraban hasta que la terminaron. Pero les sirvió para que el mundo supiera que ellos vivían, que ellos estaban luchando por supuestamente un mundo mejor. Bueno, todo el mundo tenía que traer el librito. En 1949, pues ya cuando toma el poder, él ordenó que aquel que no tuviera el librito en sus manos merecía cárcel. Y se puso a hacerlos que estudiaran. Eran como citas pequeñas que se las tenían que aprender de memoria. Todo el mundo, ¿sí? Se acabaron las escuelas primarias y secundarias y que cada quien podía enseñar lo que quisiera. Nada de eso estaba prohibidísimo, ¿sí? Todos tenían que aprenderse el libro o las obras de Mao, que son cinco tomos de Mao Zedong, y que pues en todas las reuniones solamente se aceptaba y se cultivaba la cultura del Estado. Cualquier otra cosa era prohibida. Bueno, entonces el gobierno comunista es precisamente hacer que todos hagan lo que el gobierno dice. No hay libertad para que usted diga o usted ponga una escuela a su modo. Pues no, eso no existe. En un gobierno comunista, si hay escuelas, todas deben ser escuelas del gobierno. Y noten que en México casi tenemos puras escuelas de gobierno, y las que no son de gobierno están controladas por el gobierno. O sea, aquí aprendimos mucho de comunismo. Bueno, ¿y qué tenían que enseñar? Lo que dice el jefe. ¿Sí? No se puede de otra manera. ¿Sí?
Si ustedes ven, si van ustedes a Cuba, van a ver, visiten las escuelas y todas son iguales, ¿sí? Desde Santiago hasta Pinar del Río, todas lo he visitado, cada rato voy a Cuba. Y las escuelas tienen que enseñar lo mismo en todos los lugares. Los libros tienen que estar autorizados por el gobierno. Nadie puede meter algo diferente. Bueno, nosotros metimos algo diferente porque, bueno, pues éramos nosotros. Para extranjeros, a los extranjeros los respetan, pero a los nacionales no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que solo imaginen ustedes, si la gente solamente tiene que aprender lo que dice un librito, pues están desperdiciando el talento de miles, de millones de personas. Y lo que vale en un país es el talento, son las ideas. Es que a alguien se le ocurra embotellar el agua, que hace aquí en México hace 30 años, era inconcebible que se embotellara el agua. Seguramente recuerda David, el que proponía embotellar agua, se le decía que estaba loco. ¿Por qué? Pues porque decía, ¿quién te la va a comprar si el agua cae en las llaves y es gratuita? Se pensaba que era gratuita, ¿no? Bueno, pues, pero la gente, si a la gente se le deja en libertad, la gente piensa y la gente hace realidad sus ocurrencias, sus pensamientos, sus ideas, y así es como se enriquece la sociedad. Alguien pensará en hacer globos, alguien pensará en hacer un puesto de garnachas o vender, hacer una cantina con cervezas artesanales, qué sé yo. Bueno, todas esas ocurrencias terminan por beneficiar a la gente, aunque no se vea. ¿Sí? Hay gente que puede decir, no, pero ese hombre está vendiendo cervezas, que así se está haciendo millonario enviciando a la gente. Pero miren, ese que vende cervezas está comprando y está echando a andar una fábrica donde hay miles de trabajadores, y esas fábricas utilizan cebada donde trabajan miles de campesinos, y esa cebada se transporta, y para hacer la cerveza se necesita maquinaria que se trae de otros países y que se le da trabajo a otras personas, y una vez que está hecha la cerveza, pues a distribuirla, y ahí tienen trabajo los que manejan los carros, y hasta que llega al que lo quiere disfrutar, y todo el mundo tiene derecho de disfrutar lo que se le pega la gana, en este caso las cervezas. Es decir, ese hombre que tiene una ocurrencia, en realidad está beneficiando a miles de personas. Eso es lo que no se ve. Bueno, pero además, cuando el gobierno controla toda la cultura, pues la cultura se empobrece. Ustedes pueden imaginar, allá en China, y lo mismo pasa en Cuba, si van ustedes en Nicaragua, nada más determinados autores y determinadas canciones son las que están permitidas. En fin, el talento se desperdicia, a los jóvenes se les destruye con educación de gobierno, con educación de los planificadores, con los gobernantes de planificación centralizada. Ese es un gobierno comunista. Un gobierno comunista, además de encargarse de decidir quién come y quién no come, pues él es el que se va a encargar también de recolectar todo para darle a quien cree que merece darle. O sea, no cuentan los esfuerzos de la persona, cuentan lo que el gobierno diga, y el gobierno va a decir, votas por Morena, tienes derecho a un fruto, tienes derecho a esto, a aquello. ¿Por qué? Pues porque esos son los gobiernos comunistas. Pues qué feo, ¿no? Qué feo, porque entonces la voluntad de cada una de las personas pues ya no vale. Los transformaron en cosas, los transformaron en robots. A ver quién quiere vivir en un ambiente así. Ahora hablemos de esos países que se encargaron, que tuvieron
la osadía, que tuvieron la virtud o la luz para decidir el comercio es bueno, la propiedad privada es buena. Hay que dejar y hay que promover que todos sean libres de tomar decisiones, de poner sus empresas, de ganar, de acumular y de viajar a donde quieran y como quieran. Bueno, este es un mundo de libertad. Ese es un mundo en donde el gobierno existe, pero no para dedicarse a hacer ni aeropuertos, ni carreteras, ni escuelas, nada de eso. El gobierno nada más se encarga de decidir que nadie te mate a ti, que nadie te robe, que nadie te haga fraudes. Y si alguien te hace fraudes, dice, aquí estoy yo para corregirlo. ¿Sí? A ver, ¿quién te cometió fraude? No, pues que fulano de tal me vendió un carro que decía que volaba y no vuela. Me lo dio 20 millones de dólares. Bueno, ¿te engañó? Bueno, vamos para allá. Entonces sí, castiga al que hizo fraude. ¿Sí? O te dio un cheque que no tiene fondos. ¿Te engañó? ¿Sí? Entonces, contra ese sí voy. Pero es un gobierno neoliberal. Es un gobierno que cuida a la gente, no que la desplaza, no que hace empresas y prohíbe a los demás a que hagan lo que él hace. No, déjenme el petróleo. O sea, déjenme el petróleo, yo gobierno, lo saco y lo vendo. No, eso no es un gobierno neoliberal. Este es un gobierno comunista, fascista o nazi, como quieran llamarle, pero es un gobierno de planificación centralizada. Un gobierno neoliberal les va a decir, descubriste en tu terreno petróleo, ponte a trabajar. ¿Qué debes hacer? Ponte a refinarlo. ¿No tienes dinero? Ahí están los bancos. Y que no sabes ni cómo, hay ingenieros, ve por ingenieros que no hay en México, contrátalos en el extranjero, a que vengan y te ayuden. Y ustedes pónganse de acuerdo en cuánto le van a pagar. Tú ponte de acuerdo con el trabajador, cuánto le vas a pagar. ¿Sí? Yo no te voy a decir nada, no te voy a decir qué sueldo le vas a pagar. Ustedes pónganse de acuerdo. El sueldo que ustedes acuerden, ese es el bueno. ¿Por qué? Porque ustedes lo decidieron. Nadie se los impuso. El ingeniero no es idiota y aceptó ganar 10 pesos diarios. Bueno, pues si él aceptó así, es un sueldo correcto. ¿Por qué? Porque lo aceptó él y lo aceptó el dueño o el empresario. ¿Sí? Claro, yo les puedo hablar sobre la responsabilidad del trabajador. La responsabilidad del trabajador es tratar de ganar lo más posible. En un mundo neoliberal se puede. ¿Por qué? Porque tienes la libertad. Nadie te obliga a que trabajes en determinado lugar. Es que este señor me quiere pagar muy poquito. Pues no entres a trabajar ahí. Busca otra empresa o dedícate a otras actividades. Ponte a vender chicles, ponte a vender vasos, lo que tú quieras. Nadie te está forzando a que a fuerza tienes que entrar a Walmart. Nadie te obliga. ¿Sí? Y nadie obliga. Nunca he visto a gente de Walmart salir a ponerles una pistola en la cabeza a los trabajadores para que vayan a trabajar. No es cierto. Nunca, en ningún lugar. La gente se agolpa ahí y si está ahí, tenemos que pensar en que está porque le conviene. Y si no le conviene, pues pues tiene la libertad de salirse e irse a buscar otra empresa o dedicarse a otra actividad. Bueno, pero esto ocurre en los gobiernos neoliberales. Otra cosa que ocurre es que un gobierno neoliberal nunca les va a decir qué empresas deben poner. No puede, no debe. Aunque hay países que se creen neoliberales y le dicen a la gente, dedícate a poner hoteles o dedícate a la electrónica, pero no deben. ¿Por qué? ¿Por qué no deben? Es muy importante entender esto. No debe porque el que arriesga, el que está arriesgando, es el que pone el dinero, el que pone el capital. Si la empresa no funciona, él va a perder.
no el que le dio el consejo. Y fíjense nada más, ese es un problema hasta de las consultorías, las consultorías que le pueden decir a usted, oye, invierten esto, invierten aquello, pero ustedes, el que debe decidir son ustedes. ¿Por qué? Porque son los dueños del dinero, son los dueños del capital. Bueno, ¿qué hace otra cosa? ¿Qué otra cosa hace un gobierno neoliberal? No se dedica a educar a nadie. No tiene escuelas. Y la razón es esta, porque si tiene una escuela, sea un kinder, una primaria, secundaria, preparatoria o universidad, ¿sí? El problema es que tienen la tendencia a controlar los contenidos, y eso demerita a la educación. Peor aún, si un gobierno no solamente se dedica a controlar el contenido, sino subsidia a la escuela, bueno, pues eso es un desastre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la escuela pierde visión, pierde la libertad de estar viendo qué es lo que necesitan los estudiantes, qué es lo mejor para enseñarles, qué es lo que quieren, qué demanda el mercado, ¿sí? No, pues ¿qué va a enseñar? Lo que autoriza el gobierno, el que me está pagando. ¿Y saben qué? Por eso la educación está mal, por eso toda la educación en México y en Argentina y en Cuba y en muchos lugares de Estados Unidos, por eso está mal. ¿Por qué? Porque la controla el Estado, no son gobiernos neoliberales. Pero fíjense nada más, ya les he dado características de qué hace un gobierno neoliberal o liberal, como quieran. Prácticamente es lo mismo, pero vamos a ponerlo así nada más para ser escandalosos. Un gobierno neoliberal lo que hace es dejar que la iniciativa la tengan las personas, los individuos. Eso nunca va a ocurrir en un país comunista. Ahí usted piensa y tiene la posibilidad de que le pongan una bala en la cabeza. ¿Por qué? Porque está prohibido. El que debe pensar nada más es el jefe. Hay una distinción muy correcta y muy clara. Ahora, si cuesta trabajo distinguir lo que es un gobierno liberal a un gobierno comunista, hay una institución muy fácil con la que se puede identificar, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo podrían decir en general el neoliberalismo qué cosa es? Y de ahí pasamos a qué es un gobierno neoliberal. El neoliberalismo es un sistema en donde se respeta la propiedad privada, se respeta y se promueve y se busca que todo el mundo sea propietario de su casa, de su carro, de su empresa, de lo que sea, pero que sean propietarios. La propiedad privada es sagrada en un gobierno liberal o neoliberal o capitalista. Es lo mismo, no se pierdan, es lo mismo. En un gobierno comunista lo que se hace es destruir la propiedad privada. No les gusta. ¿Por qué? Porque cuando alguien es propietario de algo, esa persona ya no se puede ya no se puede manipular. Ya fácilmente puede decir, ¿tú por qué me quieres ordenar si esto es mío? No, pero que en tu casa que pone una manta de López Obrador, no la voy a poner, es mi casa, no es tu casa, así que te vas a odiar. Bueno, entonces es muy diferente. En uno se respeta la propiedad privada, en el gobierno neoliberal, y en el otro se destruye la propiedad privada. ¿Y por qué la destruyen? Bueno, pues recuerden que cuando en 1961 subió al poder Fidel, bueno, en el 59 la Revolución Cubana, pero en el 61 estaba el Che Guevara. Y el Che Guevara era el ministro de Industria y Comercio o algo así. Y él dijo, en Cuba tenemos que eliminar la propiedad privada. ¿Por qué era tan importante eliminarla? Dijo, pues porque si ya no hay propiedad privada, nadie puede vender nada y nadie va a poder enriquecerse, y queremos que todos estén iguales de pobres. Bueno, no lo dijo, pero a eso llegaron, iguales de pobres todos. Por eso tenemos que eliminar
la propiedad privada. Y desde ese momento nadie podía vender nada, se acabó el comercio. Hoy día, así todavía, prácticamente todavía están. Ya están haciendo algunos cambios, pero van muy lentos. Pero si ustedes se fijan, ¿quién tiene el comercio? ¿Quién puede comerciar de los cubanos hacia afuera? ¿Quién puede hacer comercio internacional? Los cubanos como personas no pueden. Eso está restringido para el gobierno. Y en México casi estábamos así, el gobierno a lo mejor permitía y permite, pero ahí tiene sus aduanas para estar controlando qué es lo que se sale del país y qué es lo que llega. Eso no debería de ocurrir, pero pues en México, recuerden, ya tuvimos una revolución comunista, socialista, desde 1917, y luego con Cárdenas y luego con los demás, y trató de hacerse algo opuesto, abandonar el camino socialista con ¿cómo se llama este hombre? Carlos Salinas de Gortari, pero ocurre un fenómeno muy curioso. Es que para que un país cambie, para que un país tome una buena ruta, la sociedad tiene que estar de acuerdo con esa ruta. Es decir, la cultura, el ambiente intelectual tiene que apoyar ese camino. O sea, la gente tiene que decidir, no, pues sí, está bien, hay que permitir y hay que defender y proteger al comercio. Pero si no tienen esa idea, entonces ocurre algo pero terrible que acabo de ver en un meme, no recuerdo de quién es, pero es un meme muy inteligente. Fíjense cómo narra la historia. Dicen, al principio los pueblos están llenos de pobreza. Es lo normal. Así hemos sido pobres, hemos sido desarrapados, hemos sido hambrientos la mayor parte de las veces. Así hemos sido, dicen. Pero de pronto surgen los capitalistas y empiezan a hacer que esas naciones prosperen. Producen esto, producen aquello, producen calzado, producen vestido, en fin, las naciones prosperan. Y ya que prosperaron, surgen las envidias y hacen que se destruya esa riqueza hasta que queda nuevamente pobre el país, y así va el ciclo. Terrible, ¿no? Es lo que ha pasado con Chile, ha estado pasando eso con Estados Unidos, pasó con Cuba. Cuba fue de las mejores economías, de la más próspera, y de pronto se echaron para abajo. Argentina, que fue el país modelo, con Alberti, con sus gobernantes que eran liberales, que permitieron la libertad de la gente, y ese país, ahí se estrenó el primer metro en toda América, y de esa prosperidad surgieron las envidias, surgió la izquierda y echó abajo a ese país. Terrible, ¿no? Entonces, algo así está viviendo ahora en Chile, y bueno, pues ojalá que no caiga en eso Perú, que en este momento está así, en un brete, está en la punta, en el filo de la navaja. No se sabe si cae para la izquierda o para la derecha. Si cae para la izquierda, está acabado ese país. Por suerte, el gobierno de Quito eligió a un presidente que más o menos tiene ideas liberales. No creo que tenga todas, pues yo no lo conocía. Yo conozco a todos los liberales, los libertarios y neoliberales, los conozco, y nunca lo había oído mencionar, pero hay gente que más o menos ha escuchado y ha entrado a la política, y quizás sea uno de estos casos en donde empieza a aplicar pues políticas liberales. Es decir, Ecuador, por ejemplo, bueno, está dolarizado y le ha servido mucho, aunque ahorita con Biden pues es terrible, porque está echando a andar la máquina de imprimir billetes para destruir su economía, y a lo mejor se lleva ahí también a Ecuador. Pero
si él empieza a aplicar ideas liberales de quitar las regulaciones al comercio, dejar que todo el mundo comercie, sea que importen, sea que exporten, o sea que vendan tortas, que vendan hamburguesas, que vendan lo que quieran, todo eso echa a andar a la economía. Que empiece a privatizar las escuelas, que es de lo más importante. No dejaré de pensar hasta hoy en día que el tema más importante de la libertad es separar al Estado y la educación, así como se separó la Iglesia y el Estado, pero ahora es separar a la educación del Estado. Y separarlo quiere decir que el Estado no controle, que el Estado no imponga sus planes y programas, dejar que la gente, que David, que Uriel, que Carlos quieren poner una escuela, pongan su escuela. Ustedes determinen qué le van a enseñar a la gente. No le engañen, porque engañar en un país neoliberal es penado. Eso sí es pecado. Bueno, les cortan la cabeza. Pero de ahí en fuera, que ustedes pongan su programa, sus planes de estudio, le digan a la gente, esto es lo que te vamos a enseñar y te cobramos tanto por esto. Y si la gente ve que son buenos, pues va a llevar su cuota, paga, y él mismo va a ver, no, pues tengo más gente, tengo que crecer. Tenía planeado una escuela para 100 personas, pero llegaron 1000, pues a poner a trabajar a los albañiles y a los ingenieros y arquitectos y electricistas para que hagan una escuela grandota. Y si sigue creciendo, bueno, pues así tiene que seguir creciendo. Y como no es la única que se va a poner, entonces tiene que competir contra otras escuelas, y en esa competencia tiene que crear mejores planes y programas que los que tenía él. Porque si no, no sobrevive. Esa es la virtud del mercado, ¿sí? El nuevo que llega tiene que hacer mejores las cosas, porque si no está muerto. Tiene que dar mejor calidad y mejor precio, si no, está muerto. O sea, obliga a todos, pero en vez de obligar, lo que está haciendo prácticamente es transformar a ese empresario pues en un arcángel al servicio de la gente. O sea, es un benefactor. Por eso es que digo que los empresarios son ángeles, arcángeles. ¿Qué más les puedo decir? Son la mejor gente de una sociedad. ¿Por qué? Pues porque son los que generan trabajo, son los que generan productos, generan bienes, en fin, echan a andar a la economía y sin estarle pidiendo al gobierno, que además el gobierno no debe dar ni un centavo a ninguna empresa. Como ya dije, el gobierno neoliberal nada más cuida, nada más protege, que nadie te mate, que nadie te robe y que nadie te cometa fraudes. Eso es todo el papel. Pero no se pone ni a hacer televisoras ni radio. Eso no es para el gobierno. Bueno, si estás en un país neoliberal, si estás en un país comunista, pues el gobierno hace todo. Y ni le digas que no, porque te rompe la boca. ¿Sí? Entonces, pues déjalo que haga todo, pues, si no te mueres, ¿sí? Y así estamos en muchos países. Entonces, aquí la pregunta es, pues, ¿cuál gobierno es el que queremos? ¿O cuál es el gobierno que tenemos? Ya les di algunas pistas. Si en tu país la educación la maneja el gobierno, pues eso corresponde al comunismo. Si los sistemas de salud, los hospitales, las clínicas, los sanatorios los maneja el gobierno, eso es comunismo. Si las carreteras son del gobierno, eso es comunismo. El agua es del gobierno, eso es comunismo. Qué feo, ¿no? Bueno, pues así estamos. Entonces, ahora, pues una vez que entran las ideas, pues ahorita estamos nada más así, un chispazo pequeño de lo que es un gobierno y otro, como para que la gente diga, pues ¿qué queremos? Pero si en algún momento se decide a querer a un gobierno neoliberal, pues tienen que luchar por él, porque los izquierdistas que están en el poder nunca se los van a dar. A ellos no les conviene. A ellos les conviene seguir como están, ellos tener el poder, o sea, el más mandón, y tener a su
séquito ahí, a sus más cercanos, a ellos sí los protege y les da lujos, pero a los demás, bueno, pues los demás tienen que obedecer. Entonces, esos nunca van a luchar por un gobierno liberal o neoliberal. La lucha la tienen que hacer los ciudadanos, los jóvenes, los que se dan cuenta, que tampoco es que todos se deben dar cuenta. Son algunos que logran entender, que logran ver la importancia de la libertad económica. Y hablo de libertad económica, no me refiero a libertad política, porque en algún momento a lo mejor discutimos sobre libertad política y democracia, y ese es otro tema que es medio espinoso. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que el mundo de libertad se tiene que luchar por él. No llega ni por el Espíritu Santo, no llega por regalo, ni por obra de San Juditas Tadeo, no llega así. Se tiene que luchar por ello. ¿Y por dónde? El problema es por dónde se empieza. Para mis adentros, para mi forma de ver, como soy todavía de los que creen en las ideas, como soy de los que creen que las ideas tienen consecuencias, pues yo digo, hay que ver dónde se introducen las nuevas ideas, estas ideas del neoliberalismo, estas ideas de la Escuela Austríaca de Economía, del liberalismo o del libre mercado, estas ideas que no se dan en las escuelas, tienen que empezar a fluir hacia los jóvenes y hacia los no jóvenes, a la gente que quiere luchar y que ama a su país y quiere un país mejor, para dejarles algo mejor que lo que nosotros hicimos en el pasado. Yo tuve el beneficio de encontrar las ideas liberales, y por eso he escrito libros que, por cierto, quedé regalarles algunos, se los puedo regalar. Es cosa de que ustedes le digan a David, oye, quiero un libro, y yo se lo hago llegar a él, y ustedes van por él a donde él les diga. Pero he escrito el libro sobre educación y sobre economía, y por eso fundamos el Instituto Thomas Jefferson para las Américas. ¿Y por qué para las Américas? Porque todas las Américas, o sea, América del Norte, América del Centroamérica y América del Sur, todas necesitan un cambio, todas necesitan ideas, porque todas se han hecho izquierdistas, desde Canadá, desde Alaska para abajo, incluyendo los Estados Unidos, se han hecho izquierdistas. Universidades, casi todas las universidades son izquierdistas en Estados Unidos, son marxistas, y no se diga en México, gente que estudia en la UNAM salen como marxistas, como si fueran a construir un país comunista. En días pasados, hasta un joven me quiso decir que yo no entendía o no sabía nada de Marx. Oiga, con eso me eduqué. Bueno, en fin, estamos por terminar. Si hay alguna opinión, me gustaría escucharla, o alguna pregunta. Carlos, tu punto de vista del tema. Pues gracias por lo que me están haciendo esta invitación. Gracias al doctor Santos, a David, por el Instituto Thomas Jefferson, que también está manifiesto. Pues yo quiero comentar dos cosas. Hoy en la mañana escuché una noticia preocupante. Ahorita acaba de nombrar, doctor, lo relacionado de que a la gente le gusta que le den, que le ofrezcan, que lo mantengan. Es esos de gobiernos social comunistas. Y hay una encuesta que hoy salió aquí en el país. AMLO está muy mal en muchas situaciones, pero el partido Morena está arriba de todos los partidos, del PRD, del PAN, del PRI. Y la noticia era ¿por qué? Porque los regalos sociales, los apoyos sociales, las manifestaciones de asistencia, las tiene Morena copada, y eso le gusta a la gente. Hasta que no entendamos. Y también otra segunda parte, hoy leía un poquito cosas relacionadas a este libro que aquí anoto, de Donald Trump y Kiyosaki, y leía lo que está diciendo usted, doctor. La educación debe de ser para implementar gentes que sean meritocracias, que busquen el logro,
el esfuerzo, no que les dé el gobierno, y que la educación haga emprendedores, como decía Dios o Jesús, no le des el pescado, enséñalos a pescar, porque va a llegar un momento que se va a acabar el dinero del gobierno, se va a acabar el dinero del Estado y todos van a ser pobres. Eso es lo que de alguna forma usted nombra, doctor, muy manifiestamente, y que otras gentes ya han observado. Hay que implementar gentes con capacidades, emprendedores, que se ganen la vida, que tengan talentos, lo demuestren, y no que sean sojuzgados por el gobierno. Gracias realmente por la invitación, doctor, por estar por el Thomas Jefferson, por el apoyo, y que estas ideas se sigan difundiendo. Pues, gracias a usted, Carlos, me encantan sus palabras, y ciertamente, pues, vea todas las escuelas de México, pero no solo las públicas, hasta las privadas, todas tienen la filosofía de formar empleados, de formar súbditos, gente subordinada, es decir, gente que no piensa, que no se atreve a tomar riesgos, que no se atreven a emprender, a hacer empresas, y por eso es que estamos mal. Ojalá que eso cambie, y solamente nosotros lo cambiamos, pero si queda Morena, olvídese, ese va a ser el golpe en la puntilla a México. Perfecto, Antonio Uriel, comentarios. Bueno, quisiera agregar también en cuanto a lo que menciona el profe Santos, que muchas de las personas que tal vez no comparten nuestra ideología, o tal vez no tanto que no la comparten, sino que aún no la han entendido bien, piensan que nosotros como liberales, libertarios, neoliberales, o los que nos consideramos más radicales y extremistas como los anarcocapitalistas, pues queremos una especie de mundo con ausencia de vida, con mucho dolor, infinita pobreza para todo el mundo, ¿no? Eso es lo que todo el mundo se imagina cuando decimos que al ser neoliberales queremos que se privaticen las escuelas o los hospitales, ¿no? Voy a concentrarme, por ejemplo, en ese caso de los hospitales, ¿no? Y al ser privatizados, todo el mundo piensa que por eso los precios se van a incrementar, que por eso no queremos que la salud sea para todos, ¿no? Y que más bien es lo contrario, el privatizar las escuelas, el privatizar las universidades, hospitales, la atención médica, la educación, todos los productos o servicios van a ser más baratos. Bueno, la razón es de por qué se hacen más caros, es porque el Estado los hace más caros al poner tantos problemas burocráticos, hacen que los precios sean más caros, y al ser privatizados los precios van a ser más baratos y llegando a muchas más personas. Ese sería mi complemento. Gracias. Así es, pero además, vea usted que me gustaría que algún día hicieran las cuentas de cuánto cuesta formar a un licenciado en una escuela pública, sea en la UNAM, en la UAM, que por cierto, hoy en este día salió un comunicado en donde están perdiendo, bueno, les están quitando presupuesto a las universidades, y son universidades que habían votado por López Obrador, pero es muy cierto, o sea, tenemos ahí una contradicción en donde la gente sigue como fieles seguidores a Morena, no quieren ver los errores que ha cometido López, se tapan los oídos y se tapan los ojos, y bueno, ese es un gran peligro. Así fue lo mismo con Adolfo Hitler, en 1932-33, cuando ganó, convenció a los empresarios. Bueno, los empresarios le entregaron millonadas de dinero porque Hitler les prometió que iba a luchar contra los comunistas, y no se daban cuenta que él era un comunista. Bueno, pues muchas gracias, David, muchas gracias. Perfecto, señores, pues hemos llegado, como todo principio tiene un fin. Este es el fin de este programa, y agradeciendo sobre todo a usted que nos está acompañando, mucho más el que nos escuche, y en un momento dado que pueda participar directamente con preguntas, comentarios. Repito, teléfono WhatsApp 5617-031-926 y teléfono celular 55-1611-5023. Entonces, básicamente, a nombre del doctor Santos Mercado Reyes, el de la voz,
A nombre de Antonio Uriel y Carlos Jiménez, les agradecemos su fina atención y esta es una cita para la próxima semana. Recuerde, viernes 7 de la noche. Señores, hasta la vista. Hasta la vista. Neoliberalismo puro y duro. Imagina por un momento que vives en un país neoliberal, es decir, nadie asesina a nadie, nadie roba, nadie comete fraudes y la gente es disruptiva, o sea, es gente activa, toman riesgos, hacen negocios y construyen empresas. En un país así es necesario tener un gobierno, es necesario pagar impuestos, pero el mundo no está compuesto de ángeles y arcángeles. Todavía somos salvajes, robamos, engañamos y queremos vivir del prójimo. Por eso necesitamos un gobierno. ¿Pero qué clase de gobierno? Este miércoles 2 de junio a las 7 de la noche, escúchanos en www.radioemprendedores.net en el programa Neoliberalismo Puro y Duro. Te diremos nuestra propuesta. No puedes faltar. La conexión que vende más por Internet. Radio Emprendedores.